Tiene los dientes tratados endodónticamente, se ha dado con una técnica que ocupa la cámara pulpar. Ella se llama endocrown. Todas las alternativas de restauración de dientes desvitales, nos dimos cuenta cómo hay una amplia gama, fuimos viendo el paso a paso para generar reconstrucciones, cuidados en la polimerización, la aplicación de los sistemas adhesivos, los tiempos que tenemos que esperar y las alternativas para ir haciendo incrementos y qué materiales teníamos para hacer esos incrementos. Pero dentro de la gama de alternativas, ya el año 1990 99 se abrió una posibilidad de la mano de la odontología adhesiva. Y ese es el concepto denominado endocoronas o endocrown. ¿De qué se trata este tratamiento? Tomando en consideración los autores en esos años de la gran destrucción que tenían molares, ¿ya? Con coronas cortas, de poca altura, se dieron cuenta que como la odontología adhesiva estaba funcionando bien, o estaba dando muy buenos resultados al unirse también a materiales vítreos, podían generar o pensaron en generar una restauración que abarcara toda la corona y la cámara, ¿cierto? La cámara pulpar hasta la entrada de los conductos, sin involucrar los conductos, sin poner un poste, basado en la lógica de que la palanca que ejerce una corona en un molar es mucho más favorable debido a que el área horizontal, ¿cierto?, es muy amplia con respecto a la altura de la corona. Y además, el buen manejo de los contactos para axializar las fuerzas, las cargas compresivas, le daban ese tipo de ventajas a la técnica para tratar de hacer de esto un tratamiento estable. En esos años se cuestionó enormemente debido a la falta de anclaje macromecánico, que era la técnica para dar función a las restauraciones de ese tipo de extensión, porque estos tratamientos fueron inicialmente probados sin ningún remanente y el tiempo ha ido demostrando su estabilidad. Cuando nosotros empezamos, ¿cierto?, a evolucionar, como lo habíamos visto al principio de la secuencia de tratamientos para dientes desvitales, nos fuimos dando cuenta de que la utilización también de los postes de fibra generaba primero, no compensan la falta de remanente para la férula. Además, estos postes de fibra que tanto estamos utilizando tampoco estaban mostrando un aporte frente al tipo de falla catastrófica, o sea, la distribución de tensiones en el remanente no estaba generando todo lo que se pensaba que iba a generar para cuando reemplazó, por ejemplo, a los postes metálicos. Sin duda, en esa comparación, poste metálico
poste de fibra, el poste de fibra tiene mejor comportamiento frente a las fallas catastróficas en relación al metal, que las generaba en mayor proporción. Entonces la literatura fue avanzando, aquí estábamos viendo el de incisivos, y luego también se ha ido trabajando para saber en la no utilización de postes. Y esa no utilización de postes, luego en la comparación, ¿cierto?, de reconstrucciones como las que ya vimos en resina compuesta en relación al poste, generan que solamente cuando hay remanente todo es favorable, pero también cuando no hay y hacemos una reconstrucción correcta como la que aprendimos ya, las fallas catastróficas con respecto al poste son también favorables a la reconstrucción directa. Pero en ese espectro, EndoCrown iba sumando informaciones con respecto a sus capacidades, ya a los beneficios que ella podía traer. Y los estudios clínicos empezaron a demostrar de que ella también, la estrategia EndoCrown, es una buena propuesta, pero necesita de una odontología adhesiva perfectamente realizada. Cuando nosotros empezamos a ver la distribución de tensiones con respecto a los dientes naturales, hay toda una sistemática, una lógica de distribución de tensiones por las características del esmalte, las características de la dentina. Las anatomías que tienen los diferentes dientes y la distribución que hay. Cuando no tenemos remanente y tenemos una posibilidad de generar una EndoCrown, como vemos en los modelos de abajo, las tensiones se generan en ciertos puntos, pero de todas formas hay una distribución favorable de ella que empieza a mostrar cómo EndoCrown funciona y cómo, haciendo una buena odontología adhesiva con la relación a los tejidos y la relación de continuidad de adhesión hacia el material restaurador, nosotros podemos tener éxito en una restauración EndoCrown, ¿ya? Aquí fuimos analizando diferentes diseños de remanente. Obviamente los remanentes, a medida que vamos perdiendo paredes, se hacen más desfavorables, y cuando hay necesidad de hacer recubrimientos cuspidios es una técnica que necesita también de esos recubrimientos cuspidios para proteger el remanente y también hacer una buena distribución de tensiones en la interfaz adhesiva que le permita tener estabilidad. Entonces aquí fuimos analizando los diferentes remanentes y nos dimos cuenta de que esos principios en el sector posterior están ampliamente seguros para ser realizados, ¿cierto? Y protegen, cuando vemos estructuralmente nuestras estrategias de preparaciones, protegen la interfaz adhesiva. En molares sin remanente, la técnica EndoCrown puede ser realizada, sobre todo en coronas que son cortas, pero hoy en día tenemos buena información clínica, de estudios clínicos, que ya también deja un poco de lado esa indicación que solamente es para coronas cortas. Tanto así que cuando esas informaciones se empiezan a consolidar, se empieza a estudiar estas EndoCrown en dientes como los premolares, donde mi área horizontal ahora es menor y la relación con la corona que vamos a tener, donde vamos a tener la palanca, pudiera hacernos pensar de que no va a funcionar. Sin embargo, nuevamente nos vamos dando cuenta que para premolares ya está funcionando, lo podemos hacer principalmente si tenemos remanente, y en coronas anteriores, ¿cierto? Sin remanente, están en bastante información que está comenzando a aparecer in vitro, que está sustentando cuáles son las condiciones para hacerlo en dientes anteriores. Insisto, para las tres condiciones, el remanente para un efecto férula es predominante para dar éxito a
este tipo de tratamientos. Y cuando hablamos de la odontología adhesiva que necesitamos hacer para preparar nuestros tejidos, necesitamos recordar nuestras clases anteriores de cómo acondicionábamos antes de reconstruir. Y eso, por ejemplo, es, en este caso, el sellado dentario, ¿ya? Ese sellado dentario inmediato lo podemos hacer bajo la misma técnica. ¿Por qué? Porque aquí vamos a proteger los tejidos de este diente desvital, vamos a sellar de la humedad del entorno y vamos a dejar protegida todo y reconstruido, si es necesario, todos los tejidos para esta técnica, esperando de que esta restauración sea enviada al laboratorio, ¿no es verdad?, y vuelva para el momento de la cementación. ¿Por qué es importante hacerlo en la primera sesión? Porque como ya vimos en la clase de sellado inmediato, nosotros vamos a tener un aumento en la resistencia de unión, que es justamente la que se adquiere con el tiempo. Entonces nosotros vamos a tener ese periodo de polimerización en oscuridad que no va a generar tensiones en la interfase adhesiva, y en el día de la cementación vamos a tener una interfase consolidada que va, sumado a una buena odontología adhesiva en el momento de la adhesión, nos va a dar una estabilidad mayor. Si ese procedimiento de adhesión lo hago en la misma sesión de cementación, yo estoy restando grandes virtudes como aumentar la resistencia de unión, proteger la interfase adhesiva, y voy a estar perjudicando una técnica como la EndoCrown, que necesita también, como todas las otras, pero aquí necesita de esta adhesión y de esta resistencia de unión al máximo nivel, porque las condiciones de palanca que va a tener, esas mecánicas, son más desafiantes que las otras técnicas que estábamos observando. Entonces, siguiendo aquí, nosotros podemos ver que las condiciones que debemos respetar, ¿cierto?, son las que vimos en las de sellado inmediato, donde aplicamos diferentes técnicas, ya las evaluamos, de sistemas adhesivos, ¿cierto?, el acondicionamiento antes del sistema adhesivo con EDTA en los tejidos que son de dentinas terciarias, el acondicionamiento selectivo con ácido fosfórico del esmalte, lavar y retirar. Si tienen clorexidina al 2%, la pueden incorporar y dejar que ella se humecta, ¿cierto?, después del ácido fosfórico, si es que ustedes decidieron utilizarlo, y luego el sistema adhesivo. Si es un self-etch, no sería necesario. Pero independiente de la técnica que ustedes utilicen, recuerden la capa de flow final. Esa capa de flow final le va a dar protección, ¿cierto?, a la interfase adhesiva de todas las noxas químicas, mecánicas y biológicas que pudieran degradar, ¿cierto?, alterar o damnificar nuestra interfase adhesiva. Y luego, si ustedes tienen necesidad, de hecho este sellado, de adicionar en algunas partes que la cavidad pulpar, ¿cierto?, la cámara pulpar necesite, pueden incorporar ciertos materiales de resina compuesta para dejarla expulsiva, ¿ya? Siempre con el concepto aditivo, para mantener al máximo los tejidos, los pocos tejidos que nos llevaron a pensar en una EndoCrown. Entonces, vean que aquí ya vamos integrando conceptos de odontología adhesiva, de la hibridización, en la lógica de un sellado inmediato, aplicando un flow para proteger nuestra interfaz adhesiva. Luego, estando esto siempre pensando de que estamos en una cavidad, si es que ustedes van a tener que reconstruir en algunos puntos, muy desfavorable por el factor C, pero como aquí no voy a hacer
no voy a completar la cámara pulpar, la verdad es que esta técnica nos va a aliviar de ese problema. Diferente de las otras, donde la reconstrucción teníamos que tomar en consideración que esos incrementos respetaran o buscaran siempre áreas libres para compensar las tensiones, ¿cierto?, que da la contracción de polimerización por los volúmenes. Entonces aquí nosotros tenemos el flow, tenemos una cavidad que tiene un factor C desfavorable, pero no vamos a completar con resina compuesta. Y si lo hacemos, normalmente es en las áreas donde necesitamos reforzar y no es completar toda la cámara pulpar. La técnica, como les decía entonces, es una buena limpieza de la preparación, ¿cierto? Dejar muy bien limpia esa preparación, acondicionar los tejidos cuando hay dentinas escleróticas con EDTA, el esmalte con ácido fosfórico, siempre ambos lavarlos, ¿cierto? Y luego la aplicación de un sistema self-etch para terminar, obviamente, con un flow. Si hay necesidad de reconstrucción, se puede reconstruir. Pueden despejar los márgenes periféricos. Si no abarcan todo el esmalte, no hay ningún problema. La idea es que la periferia quede susceptible para el día de la cementación, ¿cierto? Para hacer ese grabado periférico. Como vemos en el molar, podemos tener hasta casi 2 milímetros de esmalte. Hay que retirarlo completo, no solamente en el perímetro, aproximadamente 1 milímetro de despejar antes de tomar la impresión. Y recuerden, como hablamos en el sellado inmediato, necesitamos implementar los protocolos de limpieza de todo esa capa inhibida que va a generar un problema en la impresión por la compatibilidad, por esa compatibilidad química que termina desgarrando los materiales. Por lo tanto, hay que sacar la capa híbrida, o sea, la capa inhibida, perdón, y limpiar también con una acción mecánica que ya puede ser piedra pómez o abrasivo, ¿cierto? Ya estaría protegido, para también entender de que tanto la compatibilidad en el momento de la impresión, como evitar que se adhiera al provisorio, es fundamental que tomemos ese procedimiento, ¿ok? Entonces, todo lo que aprendimos lo podemos llevar a cabo. Ahora, la literatura también nos muestra que en el momento de decidir cuál va a ser el material para cementar en una endocrown, ustedes tienen los materiales como el disilicato de litio, y hoy en día también tenemos las resinas compuestas indirectas. Ambos en la literatura muestran muy buen comportamiento, y hoy en día se está especificando un poco más acerca de cómo son las fracturas que se pudieran generar con uno o con otro material. Pero recuerden la clase de acondicionamiento de los materiales específicos, y la aplican en la decisión que ustedes van a tomar el día de la cementación de una endocrown en la boca de nuestros pacientes. Si es una cerámica disilicato de litio, recuerden los tiempos con ácido fluorhídrico entre el 4 al 5% por 20 segundos, silano, que es nuestra recomendación, que es la recomendación que nosotros damos, y luego ustedes pueden alternativamente poner o no un bond, pero la idea es que el cemento sea dual, ¿ok? Los cementos duales son los que más han estudiado en esta técnica, por la necesidad de que la fotoactivación da un
buen grado de conversión en estos materiales, ¿ok? Y ese grado de conversión es necesario también implementarlo con unidades de fotoactivación como las que vimos en nuestra unidad de fotoactivación y polimerización, que en torno a los 2000 miliwatts por centímetro cuadrado estaríamos con una buena polimerización, pasando más de 60 segundos por superficie, tomando en consideración la periferia, lo más cercano a la interfase, porque a través de una endocrown que tiene un volumen tan grande, obviamente no van a llegar a pulpar y vamos a ir acercándonos a través de las áreas periféricas de esta corona endocrown. Así que esas es las consideraciones que debemos tomar en endocrown y podemos aplicar varios de los conceptos que ya hemos aprendido en las diferentes clases de adhesión.